cambiar de tema, algo bien interesante, pero también preocupante, y tiene que ver con las tasas de sobrepeso y obesidad. Unas 2.100 millones de personas alrededor del mundo tienen problemas de sobrepeso o son obesas. Así lo indica el Instituto de Mediciones Sanitarias de la Universidad de Washington en la revista médica The Lancet. Bueno, en esta investigación, que es la más completa a la fecha de uno de los problemas de salud pública más apremiante de nuestra época, donde se usaron datos de 188 países durante 33 años, entre 1980 y el año 2013. Ahí entonces se ha visto toda la evolución de cómo ha afectado a todo el mundo el sobrepeso. Bueno, otra noticia desalentadora es que el número de niños o adolescentes obesos o con sobrepeso a nivel global aumentó en un 50%. Vamos a ampliar un poco más de este alarmante estudio y las recomendaciones, por supuesto, para tener una dieta balanceada, sobre todo en invierno. Así que le damos la bienvenida a Francisca Vallejo, ella es nutricionista del Hospital del Trabajador. Gracias, Francisca, por estar con nosotros en Hora 7. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, me imagino que te enteraste de este estudio, que es bien alarmante en cuanto a sus cifras, porque se habla de que en todo el mundo en general han aumentado las cifras de sobrepeso y obesidad, también en nuestro país, también en Sudamérica, y se habla que algo así como los 2/3 del mundo son obesos. Así es, bueno, y este estudio que se publicó es bastante completo porque tiene una trayectoria de 30 años, por lo tanto se pudo hacer un seguimiento bastante completo y claro, las cifras realmente cada día nos alarman más. Ahora, Francisca, ¿ustedes tienen una idea de cuál es la causa principal? Porque cuando se hace una investigación en 30 años, más o menos, me imagino que lo que influye ya son cambios culturales en el hombre, no cambios puntuales. Tiene que ver con cómo modificó su alimentación en el último tiempo, tiene que ver con su sedentarismo. ¿A qué se lo asignan? Claro, hay varios factores al respecto. Hay nosotros decimos el cambio epidemiológico que hay en la población y si bien es cierto también este estudio muestra que los cambios que ha tenido la población, se habla por ejemplo de clases, digamos, sociales, donde se podría esperar que quizás personas que tienen más acceso a la educación tuviesen menos prevalencia de obesidad, pero hoy se ha demostrado que no es tan así. Oye, ¿sabes qué? Una cifra bien interesante del estudio, se habla que países como México, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Chile o Paraguay, allí la tasa de sobrepeso en personas mayores de 20 años alcanza el 80%. Es una cifra bastante preocupante, pero ahora también la pregunta es, ¿las personas que están en sobrepeso efectivamente saben que están en sobrepeso? ¿Cuántos kilos de más tiene que tener uno para estar en esa categoría? Porque se habla de sobrepeso, obesidad, hay como distintas categorías dentro de, ¿o no? Claro, hay distintas categorías. Bueno, de hecho, todos estos se basan en el índice de masa corporal, que es la relación entre la talla y el peso, ¿cierto? Entonces, ese índice que nosotros calculamos sobre 25 nos da la relación de un sobrepeso, pero ya cuando este índice nos da sobre 30, se habla de obesidad y de ahí en adelante obesidad mórbida, etc. Pero de un paso del sobrepeso a la obesidad me imagino que es corta la distancia, o sea, rápidamente se podría llegar a eso. Sin duda, además, si no se generan los cambios a tiempo, siempre esto es un riesgo mucho mayor. De hecho, se habla que desde el 2010 en adelante, obviamente las causas por enfermedades cardiovasculares, cáncer y todo lo que es asociado a obesidad, obviamente ha ido increciendo. Francisca, estaba pensando en las costumbres aquí, en nuestro país, porque tú decías, hay un mito que tiene que ver con mientras más medios y más acceso a la educación y a la cultura, debiese ser menos prevalencia, porque la gente debiese saber cómo puede alimentarse correctamente. Y sin embargo, da la sensación que los índices penetraron todos los sectores sociales. Pero mi pregunta es, si es que te parece también un mito eso de que la gente que tiene menos recursos tiene que alimentarse como puede y no como quiere. Me refiero a gente que come, qué sé yo, un sándwich porque le parece que es más satisfactorio y porque no tiene plata para otra cosa, o come un hot dog, o come una sopaipilla, y no tiene chance de comerse un plato más saludable. ¿Eso es un mito también o te parece que de alguna manera influye? Bueno, eso es algo más asociado a la realidad. Si nosotros nos vamos a comunas más pobres de nuestro país, quizás en el sur, de repente tú te das cuenta que, claro, el acceso que tienen a la disponibilidad de alimentos es distinta, porque quizás no tienen dónde comprar ciertos alimentos. Que no tengan cerca a una feria, por ejemplo, o de repente tú ves, me voy a ir, no sé, no en la región, por ejemplo, tú ves que se cultivan cosas, pero con las heladas y el frío no tienen a lo mejor la disponibilidad de alimentos que podemos tener acá en la zona central. Por lo tanto, eso también influye. Y sí, claramente hay una mayor disponibilidad a consumir más harina, más papas, más
más carbohidratos y más frituras también. Ahora, yo creo que en línea a lo que decía Pato, ¿es cierto que es más caro en el fondo mantenerse delgado o no? Uno podría mantenerse saludable comiendo cosas que están disponibles y que quizás costaría lo mismo que un completo o que comer, qué sé yo, grandes cantidades de grasa en la casa. O sea, tiene que ver también con el cómo escogemos los alimentos y cuáles son las costumbres y los hábitos que tenemos, me imagino, ¿no? Exactamente, sí hay productos que efectivamente son más caros, pero obviamente también hay un tema de cómo nosotros aprendemos a seleccionar los alimentos. Entonces, tanto en consultorios, en atención primaria, hay profesionales que las pueden ayudar y que no necesariamente significa que van a tener que gastar más, por ejemplo. En prácticamente todos los consultorios del país hay profesionales, hay nutricionistas, médicos que te pueden enseñar a hacer eso y hay distintas campañas también a nivel nacional que se pueden utilizar. Francisca, y para la gente que nos está viendo, ¿nos puede regalar unos tips de cómo se puede hacer, de qué cosas elegir para tratar de alimentarse mejor? Sobre todo el invierno. Sí, bueno, también ahí hay que tomar que hay un mito, entre comillas, que siempre cuando hace más frío necesitamos comer más. ¿Pero por qué me da más frío comerme una manzana en invierno? Lo que pasa es que, mira, partamos de la base que cuando nosotros comemos, nuestro cuerpo genera calor. Por eso puede ser una necesidad de tener que comer más, pero no significa que nuestro metabolismo vaya cambiando. Siempre y cuando yo estuviera en zonas extremas, expuesto a mucho frío, a mucho calor, ahí sí mi requerimiento energético aumentaría. Pero hoy en día tenemos calefacción, tenemos ropas abrigadas, por lo tanto no es necesariamente que nuestro gasto vaya a aumentar. Por lo tanto, invierno y verano yo voy a gastar las mismas calorías prácticamente. Entonces, hoy en día es muy común que, claro, hace más frío, empiezo a comer un poco más, que la sopaipilla en la calle, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un poco más de cuidado. Te voy a dar un ejemplo. Una sopaipilla que yo compro en la calle, que la señora va pasando en la mañana, 400 calorías. Una sopaipilla sin pensar que le puedo echar mayonesa, mostaza, distintas salsas. Sin embargo, si yo me como un plato de cazuela, con su papa, su porción de carne, un plato completo, también tiene 400 calorías. Y ahí quedó lista para todo el día. Y claro, y es un almuerzo, es un plato contundente, entonces tenemos que saber aprovechar ese tipo de cosas. Aprovechemos las sopas, quizás. Las sopas que yo puedo preparar en la casa no tienen muchas calorías, aproximadamente 40, y es algo calentito que vamos a poder utilizar. Entonces, en el fondo, prefiramos más las comidas caseras que las cosas ya más con más fritura y ese tipo de cosas. Que gustan tanto además. Francisca Vallejo, muchas gracias por estar con nosotros, nutricionista del Hospital del Trabajador. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.